Ha escuchado el Padre Nuestro o sabe del Padre Nuestro, ¿no? ¿Cuántos no hemos dicho, Padre Nuestro que estás en los cielos, vénganos tu reino? Pero la mayoría lo hace sin un conocimiento, sin un entendimiento pleno de lo que eso quiere decir, ¿verdad? El vénganos tu reino, porque es una oración que el Señor Jesucristo dijo y que está aquí en la Biblia, pero es venga tu reino, es porque esa palabra, esa frase se va a cumplir exactamente. El reino de Dios va a venir aquí a la tierra, literal, ¿verdad? Se va a cumplir al pie de la letra esa oración. Esa oración es un pedir, es una petición que el Señor Jesucristo le está haciendo a Dios, venga tu reino. Es lo que vamos a ver ahorita, porque el reino de Dios tiene etapas. Es lo que vamos a ver, porque ahorita está una etapa del reino de Dios, pero que no es físico, sino es espiritual, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo dijo que Él nació para ser rey, pero cuando Él vino hace 2000 años, Él no fue rey, pero va a ser rey sobre esta tierra, porque la Biblia profetizó que va a haber un reino que no tendrá fin nunca jamás, ¿verdad? Pero es lo que vamos a averiguar ahorita. Entonces vamos a leer, primeramente vamos a leer Evangelio según San Juan, del capítulo 18, del 33 al 37. Dice así: Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿Esto lo dices por tu cuenta o porque otros lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿Acaso soy yo judío? Tu nación y tus principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían por mí y yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo: ¿Así que tú eres rey? Jesús le respondió: Tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Es decir, el Señor Jesucristo vino para ser rey, ¿verdad? Salud. Pero resulta que le pusieron una corona de espinas en vez de una corona real, ¿verdad? Pero Él va a ser rey. Y eso está profetizado desde el principio. Dios ha querido establecer un reino aquí en la tierra. No, cuando dice vénganos tu reino, no es que nosotros vamos a ir para allá, sino que más bien lo de allá se va a venir para acá. Por eso el ladrón de la cruz, cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz, había dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda, y uno de ellos le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es porque va a venir otra vez. Se fue el Señor Jesús, pero va a regresar otra vez y va a implantar el reino aquí en la tierra, ¿verdad? Pero voy a leer Daniel 2:44 para que usted vea. En Daniel 2:44 dice así. Dice, ¿sí es Daniel 2:42? Creo que sí. Dice, en aquel día de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, o sea que no tendrá fin. Capítulo 2, verso 44, que no tendrá fin, y este reino no será entregado a otro pueblo desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y el remanente, y él permanecerá para siempre. Es decir, Dios estipuló que va a poner un reino sobre la tierra, un reino físico, donde Jesús va a estar físicamente reinando, ¿verdad? Pero resulta que Él vino hace 2000 años y les propuso al pueblo de Israel, o sea, que Él fuera el rey, ¿verdad? Pero lo rechazaron, no lo quisieron. Entonces Él le abrió la puerta a nosotros, que no éramos judíos, ¿verdad? Que no éramos pueblo. Entonces hay un reino que se llama reino de las tinieblas y un reino que se llama reino de la luz. Y dice que Él nos pasó de las tinieblas a su luz. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos pasa de un reino a otro reino, pero es invisible. Ese reino ahora es individual y está en los corazones de las personas, ¿verdad? En cada uno de los que le reciben a Él, ahí está el reino. Pero ese reino se va a hacer manifiesto en el futuro. Cuando el Señor Jesús reine,
Dice que no va a haber no va a haber bestias, porque el león comerá paja juntamente con el cordero, y el niño va a jugar con la serpiente y no le va a hacer nada, ¿verdad? O sea, va a haber un cambio en la ecología, un cambio en el medio ambiente, por decirlo, y la gente va a durar más de 100 años, porque dice que el que muera antes de los 100 años va a ser por maldición, o sea que la gente va a vivir mucho más años, ¿verdad? Pero déjenme, dice que dice aquí en Primera de Corintios, vamos a leer Primera de Corintios 6 del 9 al 10, si lo lee mi hermano Paco. Sí, claro. Dice que en ese reino no va a entrar ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los homicidas, ni los chismosos, ni los afeminados, Pero a ver, léalo, hermano. Primera de Corintios 6, ¿qué, perdón? ¿6 qué? ¿El 10 a dónde? Del 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? Fíjese lo que dice. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Primera de Corintios 6 del 9 al 10. Sí, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Fíjense lo que dice ahí, todos ellos no van a heredar, pero resulta que la Biblia dice que no hay bueno ni siquiera uno, ¿verdad? Que todos hemos pecado, porque luego en el 11 dice, esta es la parte más importante. Y estos eres algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, nosotros también éramos alguno de esos, dice. Dice, nosotros éramos, o si no éramos borrachos, o éramos adúlteros, o éramos de ese grupo, éramos nosotros, mentirosos, éramos eso, pero Dios nos perdonó. Entonces, el otro día yo les hacía a ustedes una comparación de que hay leyes en Estados Unidos que se le llama amnistía. ¿Qué es amnistía? Que Estados Unidos, cuando tú estás ilegal, hacen un programa, en ciertas ocasiones lo han hecho, donde a la gente que está ilegal la perdonan y le dan los papeles de residencia. Ahora ya son ciudadanos residentes de ese reino de Estados Unidos. Lo mismo hace Dios con nosotros. Dice que los borrachos y los idólatras y etcétera no van a heredar. Pero si alguno de nosotros se arrepiente, si alguno de nosotros le pide perdón a Dios, Dios te perdona y Dios dice, vete y no peques más. Porque al Señor Jesús le traían, por ejemplo, una prostituta, ¿va? Y le dijeron, yo no te condeno. Le dice, pero ahora vete y no peques más, para que no te suceda algo peor, ¿verdad? Entonces, esta gente no va a heredar, pero todos los que estamos, digamos, de este lado de la baranda, por así decirlo, éramos de esos. Éramos de los mentirosos, de los ladrones, pero él hizo un cambio. El otro día escuchaba que María, o sea, la madre de Jesús, Ajá. estaba con José, y de repente se embarazó. ¿Eso no cuenta como un sanchamiento o algo? No, porque el sexo no es malo, Dios lo hizo. Sí, pero lo malo es... Pero que ella tenía ya como un esposo, pues, y se hace raro, pues, porque, pues, según se dice que dice ahí los 10 mandamientos que... Bueno, algo así. Puede ser la mujer de tu prójimo, pero, o sea, ¿cómo pudo quedar embarazada si tenía pareja? ¿Por qué no lo hizo José? Muy bien, porque dice... ¿Por qué no eligió una persona? Ok, porque la Biblia había prometido que el Mesías, la palabra Mesías significa Salvador, que iba a ser el rey de los judíos, que es Jesucristo. Y está escrito en el Antiguo Testamento que el Mesías iba a nacer de una virgen. Entonces Jesús no nació por obra de José, sino nació por obra del Espíritu Santo, que Dios le hizo sombra. O sea, para que María quedara embarazada no tuvo relaciones sexuales con José, ¿verdad? Pero después de eso sí tuvo relaciones y tuvo más hijos y tuvo más hijas, la Biblia lo dice. Dice que un día estaba Jesús predicando en un lugar así, le dijeron, tu madre y tus hermanos te hablan. Y Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. O sea que María sí tuvo más hijos juntamente con José. Y esos eran hijos de José y María. Pero uno de ellos escribió uno de los libros que está en la Biblia, que se llama
no, Jacob, no, es Santiago, perdón, Santiago era hermano del Señor Jesucristo, en carne. Santiago, porque Pablo dice, yo subí a Jerusalén 14 años después de que Dios me llamó al ministerio, dice, no encontré a ninguno de los apóstoles más que el hermano del Señor Jesucristo, a Santiago, perdón, Santiago. Entonces, una vez, cuando Jesús estaba haciendo milagros, decía la gente por ahí, aunque no es el tema, dice, se sorprendían porque él había vivido una vida normal como cualquier persona, ¿verdad? O sea, él creció, nació, se cansaba, comía, y después de los 30 años empieza el ministerio de él, y dice la gente, ¿acaso no es el hijo de José y María, y no son sus hermanos? Da 3 nombres de 3 hermanos, y dice, ¿y no tiene muchas hermanas? O sea que tuvo 3 hermanos y tuvo varias hermanas. ¿Perdón? Parece que eran 7 hermanos. No dice cuántas, pero nomás dice que muchas hermanas, pero sí menciona 3 hermanos, ¿verdad? Pero ese no es el tema. El tema es el reino de Dios que Dios le está proponiendo. O sea, yo me apunté aquí para empezar con ustedes. El reino de Dios es la oferta de Dios para todo aquel que le crea. Dios te está ofreciendo a ti, y como dice mi hermano, a todo el mundo le ofrece la oferta de si tú crees, eres parte de ese reino, y Él te va a resucitar antes de que Él venga, para que tú reines con Él por 1000 años. Porque nosotros vamos a ser partícipes de ese reino, los que creemos, y eso lo podemos leer en Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis para que lo lean. Apocalipsis 20. Pero creo que se me olvidó anotar del... Sí, eso es lo mismo. Se me olvidó apuntar un número aquí, donde dice de que resucitarán y reinarán por él por 1000 años. Aquí dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los decapitados que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente y sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron por Cristo por 1000 años. Es decir, Cristo le promete a los que crean en Él y en su reino, porque fue lo que Cristo empezó a predicar del reino. Dijo, el reino se ha acercado. Entonces ese reino se va a hacer visible. Dice, a todo el que crea en este tiempo, Él lo va a resucitar y va a ser parte de ese reino. Sí, te acepto. ¿Cuál era la marca que les ponía? No se sabe. No se sabe, porque en la Biblia también Dios marca los suyos. El diablo marca los suyos y Dios también marca los suyos. La marca de una forma espiritual, ¿no? Sí, la marca dice que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo, es decir, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo entra en ti y tú eres sellado por el Espíritu Santo. Es una marca que nosotros no vemos, que no es visible, pero que es visible en el mundo espiritual, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en Revelación en el 19 menciona a alguien que bajó del cielo con un caballo blanco, y dice que tenía los ojos, de fuego. O sea, ¿quién era? Jesús. Es Jesús. Va a venir. O sea, la Biblia primero dice que Él iba a entrar, dice que venía en un caballo blanco, ¿verdad? Así estaba profetizado. Pero la primera vez que vino, entró a Jerusalén no en un caballo, entró en una burrita. Entonces por eso los judíos dijeron, no, pues este no es, ¿verdad? Pero también estaba profetizado que iba a entrar en una burra. Después va a entrar en un caballo. Por ejemplo, la primera vez que vino, ahorita viene y está como Cordero de Dios. ¿Qué es como Cordero? Es el medio por el cual podemos ser salvos. Él ahorita está a la puerta abierta de la amnistía, está... digamos, a todo aquel que se arrepiente y le pide perdón y se acerca, Él lo recibe como hijo. Entonces, ahorita está en gracia y en misericordia, pero cuando Él venga la segunda vez, ya no va a venir como cordero, ahora va a venir como león rugiente, va a venir a imponer el reino, va a venir a destruir a sus enemigos. Hay una parábola aquí en la Biblia donde dice que un rey
cuenta la historia de Jesús, ¿no? Que un rey mandó a su hijo y que no quisieron que él reinara, pero que él se fue y que va a regresar y que cuando regrese va a llamar a todos sus enemigos y les va a decir, pónganle el pie sobre la cabeza y mátenlos. Yo le pregunto a la gente, ¿usted se imagina un Jesús violento? Así que le diga, maten a mis enemigos. No, porque ahorita no es el tiempo. Ahorita es el tiempo que todo el que se arrepienta, Dios lo recibe. No importa lo que haya hecho, si robaste, si mataste, si violaste, si fuiste homosexual, si fuiste borracho, si fuiste prostituto, si fuiste adúltero, si fue lo que sea. ¿Por qué? Dios te recibe, ¿verdad? Y te perdona. Pero viene el tiempo donde se va a cerrar la puerta. Es como en el arca de Noé, ¿no? Noé estaba predicando el evangelio. Mientras estaba construyendo el arca y mientras no llovía, no caían los juicios, la gente podía entrar. Todo el que quisiera podía entrar. Media vez Noé terminara el barco, Dios cerrara la puerta, empezara a llover, ya nadie puede entrar. Ahora, imaginemos nosotros que empieza a llover, ¿verdad? Y que, como antes no llovía, que la gente se sorprendía y decía, ahora sí creo, Noé, ábreme la puerta, Noé, soy tu compadre, Noé, ¿verdad? Y Noé, pues lo siento, Dios le cerró y se llevó la llave, porque si Dios hubiera dejado que Noé cerrara la puerta, le abre a su compadre, a su comadre. Pero la idea era que creyeran antes de que cayeran los juicios, después ya no. Después de los juicios ya no hay chance. Lo mismo murió un niño con la cara pegada a la barca, se ha ahogado, que un borracho, digamos, por decirlo, subido arriba del árbol más alto. Los dos se ahogaron, porque la idea era que creyeran antes. Ahora, si Dios hubiera querido que toda la gente se salvara, hubiera mandado un ángel y hubiera puesto al ángel arriba del barco y le hubiera dicho, entren, y toda la gente hubiera entrado. Pero Dios puso a un hombre humano, a Noé. Igual Dios está poniendo humanos a predicar el evangelio. El que crea ese mensaje será salvo, por gracia. No tienes que hacer nada, solo recibir el regalo que Dios te está dando. Y Dios te está prometiendo, como al ladrón de la cruz, que el Señor Jesús le dijo, yo te digo que hoy mismo, hoy, y era ladrón, y murió como un maldito ese ladrón. No era un ladrón, porque dicen, el ladrón bueno y el ladrón malo. No, era bueno porque era bueno para robar, era bueno para hacer maldades. Y Dios lo perdonó, Jesús lo perdonó y le dijo, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Pero va a estar en el paraíso su alma o su espíritu, no sé, porque su cuerpo pues se va al panteón, ¿no? A donde le toque, ¿verdad? Pero ese lo van a resucitar en el día postrero para que reine con Jesús por 1000 años, ese ladrón. Entonces, si ese tuvo chance, ¿quién no tiene chance? Si el primero que entró de la mano con Jesús al paraíso, después de que Jesús murió, fue un ladrón, ¿quién no tiene oportunidad? El problema es la dureza del corazón. El problema es la incredulidad. El problema es que muchas veces la gente comete pecados tan grandes que dice, es que usted no sabe lo que yo he hecho, yo no tengo perdón de Dios. Es que Dios sí te perdona. Lo malo es que tú mismo a veces no te perdonas de tan fuerte que ha sido el pecado que has cometido, pero Dios te perdona. Pero si no se arrepiente frecuentemente, no pasa nada. O sea, Jesús dijo, si tu hermano comete 7 veces contra ti, te pide perdón, hace algo malo contra ti, te pide perdón, perdónalo. Dice, y le dijo a Pedro, y no te digo solamente que 7 veces, sino 70 veces 7. O sea, ahorita, mientras haya vida, hay oportunidad. ¿qué significa 70 veces 7? Siempre. Pero mientras haya vida, hay oportunidad. Ya después de muerto, ya no hay oportunidad. O sea, dijo alguien por ahí, fíjense, 1 minuto de lucidez antes de morir te puede llevar al reino, como al paraíso, como el ladrón de la cruz. Pero 1 minuto de locura antes de morir, como este Judas que se ahorcó, una eternidad en el infierno, una eternidad de tormento. Este va a estar atormentado por toda la eternidad, y estuvo con Jesús. Pero Dios nos está ofreciendo el reino. Ahora,
Es que tengo muchas citas que decir aquí. Jesús, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Bueno, todas estas citas están, pero dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Porque después de que Dios te perdona, Dios te cambia, Dios te transforma. Mire, en la parábola del hijo pródigo, para entrar a la casa, Dios no le pidió nada. El hijo pródigo venía sucio, venía oliendo a puerco, venía mal vestido, venía sucio, y el padre, en vez de recriminarle, le dio un beso. ¡Mua! Pásale, estás adentro. Pero ya adentro lo bañaron, lo cambiaron, le pusieron ropa nueva, le pusieron zapatos nuevos, le pusieron anillo, lo vistieron para meterlo a la fiesta. Ya adentro, para entrar a la fiesta, sí te piden que te dejes cambiar. Que te dejes poner zapatos nuevos, que te dejes poner ropa nueva, anillo, que significa compromiso, ¿verdad? Ya adentro te cambian, ¿verdad? Por eso dice, pero ya adentro haces la voluntad de Dios, porque Dios te va a ayudar a aprobar el examen, a hacer el examen. Porque miren, cuando usted esté en la escuela y le ponen un examen, probablemente nosotros lo reprobemos. Pero ¿qué pasa si el que hizo el examen se mete dentro de usted y le dice cómo le da las respuestas y le dice cómo contestar todo el examen? Lo va a pasar con 10. Eso pasa de este lado. El Espíritu Santo va a entrar en usted, dentro de usted, y Él le va a decir qué hacer, qué decir, cómo hacer. Le va a dar instrucciones. Dios te va a ir diciendo cómo hacerle para poder pasar el examen y pasarlo con 10, ¿verdad? Pero déjenme, me busco más citas porque, fíjese, Primera de Corintios 4:20, si alguien me lo lee, dice, el reino de Dios no consiste en... Primera de Corintios, ¿qué, perdón? 4:7. 4:7. Dice la palabra de Dios. Y si mi hermano Luis busca Primera de Tesalonicenses 1:5. 4:7 Fíjese. dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes? Ah, no, ¿cuál te dije? Primera de Corintios 4:7. No, 20, perdón. 27. No, 4:20. 4:20. Sí. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en virtud. En otras palabras dice poder, ¿verdad? Es decir, el Señor Jesucristo, cuando Él empezó a predicar, no solo fueron palabras, sino fueron hechos. Hizo milagros, prodigios, maravillas, portentos, y demostró, dijo, si no creen a lo que yo digo, pues por lo menos a lo que yo hago, ¿verdad? Vino con un poder. Y luego le dijo a sus discípulos, miren, yo me voy a ir y voy a mandarles el Espíritu Santo, y no vayan a predicar hasta que reciban ese poder del Espíritu Santo. Entonces, hermano, si me lee Primera de Tesalonicenses 1:5. 1:5. Sí. Porque Pablo decía, yo no vine solamente con palabras, sino con poder, sino que el Evangelio se debe de predicar, y hay señales, a ver. Dice, pues, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en piedad, certidumbre, como bien sabéis cuáles. A ver, hasta ahí. Es decir, cuando los apóstoles iban y predicaban, había señales que los seguían. Entonces, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Dice que él venía, el Señor Jesús, predicando el evangelio del reino. Evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias es como un periódico, yo siempre pongo el ejemplo, que ese periódico, en una hoja dice salvación, en otra dice sanidad, en otra dice liberación, en otra dice paz, dice muchas cosas, ¿verdad? Cada una es un tema diferente. Entonces, Dios va a respaldar su evangelio a través de milagros y de señales. Es decir, si hay un cristiano que es cristiano de este lado, pero que pasan muchos años y nunca ha visto un milagro de parte de Dios, nunca ha visto algo sobrenatural de parte de Dios, lo muy probable es que se regrese al mundo, o se regrese atrás, o que devuelva la fe, ¿verdad? Porque es imposible que una persona siendo cristiana no vea algo sobrenatural de parte de Dios, sea una sanidad. Sí, y existe. Y por ejemplo, la Biblia dice, orad por los enfermos y ellos sanarán. Una sanidad puede ser sobrenatural.
Una persona, por ejemplo, en el caso mío, yo conozco gente que estuvo muerta y volvió a la vida, resucitó. Dios le dio otra segunda oportunidad. Gente que tenía SIDA y que ya no tiene SIDA, que supuestamente es incurable, ¿verdad? No todos los casos Dios los sana, porque Dios no está prometiendo sanidad para todos, ¿verdad? Pero sí que vamos a ver milagros, porque de todos modos va a haber gente que Dios sanó y que va a estar en el infierno. Y va a haber gente que Dios nunca la sanó y que va a estar en el reino de los cielos. Porque cuando Dios no sana un cuerpo, está sanando un alma. Pero cuando Dios sana un cuerpo es con un propósito. Que la gente vea que el poder de Dios existe y que es real, que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Dios sigue haciendo milagros hoy, pero requiere fe. Porque dice que Jesús fue a un lugar donde no podía hacer muchos milagros porque la gente no creía. Entonces, por la falta de fe de ellos, el Señor Jesús no hacía milagros. El Señor Jesús dijo, tengo muchas cosas que decir, le dijo a sus discípulos, ¿va? Tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no se las puedo decir porque no las van a aguantar. O sea, eran cosas fuertes, con revelaciones fuertes, que uno no está en la edad como para recibir eso, ¿verdad? Pero las sanidades, los milagros, el Señor Jesús dijo, el que crea en mi nombre, le seguirán estas señales, impondrán manos sobre los enfermos, sanarán, echarán fuera demonios, los escorpiones los picarán y no les harán daño, hablarán nuevas lenguas. Todo eso dice al que crea en su nombre. No es a los pastores, no es a los apóstoles, no, dice a todo aquel que en él crea. ¿Verdad? Igual es para el reino de los cielos. El reino de los cielos es para todo aquel que en él crea. Dios le promete que lo va a resucitar, ¿verdad? Pero no solamente dice que Pablo dice, nosotros no solo vinimos y les enseñamos un evangelio con palabras, sino con poder. O sea que si alguien está enfermo, mis hermanos pueden orar por usted y usted puede sanar, ¿verdad? Dios puede hacer esos milagros, ¿verdad? Solo se necesita fe. Pero también dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en fe, gozo. A ver, ¿cuál es Jesús? Déjenme la encuentro, esa cita. Salud. A ver, si me leen Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. 14, 17. Sí. Entonces, el reino de Dios, fíjese, la gente le va a predicar a usted el reino, ¿verdad? Y la gente que creen, a ver, léelo. Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Ahora, tengo que ser breve, porque tendríamos que explicar qué es justicia, tendríamos que explicar qué es gozo y tendríamos que explicar qué es paz. Empecemos por paz. Paz, solamente voy a poner un ejemplo, porque ya me está marcando el tiempo. La paz. Una vez en un lugar hicieron, un señor hizo un concurso de pinturas y convocó a muchos pintores y les dijo, les voy a dar un premio grande a la persona que me dibuje un cuadro acerca de la paz, ¿verdad? Porque el reino de Dios consiste en la paz. Pero Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo te la da mientras hay riquezas, mientras hay tranquilidad, mientras todo va bien. Pero Dios te da una paz a pesar de los problemas. Entonces dice que una persona, en el concurso hubo muchos pintores. Uno pintó una palomita, otro pintó una bandera, otro un niño corriendo en un parque, otro el paraíso, y muchos manifestaron la paz de esa forma. Creían que eso era la paz. Entonces al final había un hombre que pintó un cuadro donde había una tormenta, donde había nubes grises, donde había una cascada, donde había truenos, relámpagos, lluvia, tormenta y una cascada. Y entre la cascada había un nido de pájaro con un ave tranquila, con su pollito, o sea, empollando a sus polluelos, y sentía paz. Entonces el hombre que hizo el concurso le dijo, ¿cómo tú crees que esto va a representar la paz? Y el pintor le dijo, sí, porque la verdadera paz no es cuando todo te va bien, sino que aunque las circunstancias de la vida estén adversas, aunque tú estés en medio del problema, aunque tu vida sea una tormenta, aunque haya tu vida esté de cabeza, aunque todo esté mal, pero si Dios está contigo, sientes una paz y una tranquilidad.
porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. O sea, puede ser que se te murió, se te acaba de morir el ser más querido que tú tienes, puede ser que perdiste, hubo un terremoto y perdiste todo como Job, ¿verdad? Pero si tienes a Dios en tu corazón vas a sentir paz. Es una paz que sobreabunda todo entendimiento. Luego dice, paz, gozo. Ahora, ¿qué es gozo? Gozo no solamente es alegría. La alegría es parte del gozo, pero no solamente es eso, sino que gozo, me puse aquí, gozo, el gozo del Señor es mi fortaleza. Dice la Biblia, dice que el gozo es una fortaleza. Por ejemplo, cuando fue lo de la pandemia, y ya quiero irme rápido porque cuando fue lo de la pandemia, mucha gente se murió. Solamente los niños no se morían. ¿Por qué? Porque ellos tenían una fortaleza en su cuerpo. El cuerpo de ellos mataba el virus. Eran inmunes al virus. ¿Por qué? Porque el gozo es una fortaleza. Cuando tú tienes gozo, Dios te fortalece, te da una fuerza. Es decir, cuando tú te deprimes, cuando tú te quieres suicidar, cuando tú te sientes mal, tus defensas bajan. Los virus te atacan, las enfermedades te atacan. Pero cuando tú tienes el gozo del Señor, dice, el gozo del Señor es una fortaleza. Dice ¿cómo dice? Que la alegría embellece el rostro. Cuando tú estás alegre y estás sonriendo, se embellece el rostro. Igual pasa con el gozo de Dios. Te sana internamente, te sana los huesos. Cuando decía David, cuando yo pequé y ocultaba mi pecado, mis huesos se desgastaban. Él sentía que sus huesos se deformaban, se deshacían, ¿verdad? Pero dice, cuando yo confesé mi pecado, fui libre. Entonces se volvió a restaurar los huesos de él, ¿verdad? Porque el gozo del Señor es una fortaleza. Pero ¿qué más es gozo? Dice, alegría, inminencia, ¿cómo? Ahí, ni yo me entiendo. Júbilo, exaltación, placer, disfrute, complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza, grado máximo de plenitud, optimismo, contentura, regocijo, alegría, disfrute, disfrutar, placer, gozo, gustazo, disfrutar, deleite, deleitación, satisfacción. Todo eso es el gozo que Dios te da, es indescriptible, es pleno. O sea, en el mundo tú puedes tener un gozo, pero lo que Dios te ofrece es un gozo pleno, algo que te llena por dentro. No importa, dice es mejor, aunque tú tengas escasez, pero tienes lo necesario, porque Dios te va a proveer lo necesario, ¿verdad? Tú vas a sentir ese gozo de parte de Dios. Dios te ofrece eso, dice, porque el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en gozo. ¿Qué consecuencias tiene el reino de Dios? Te va a dar gozo, te va a dar paz, justicia, ¿verdad? Nosotros dice que no somos justos, pero Dios sí es justo. Dios le va a pagar a cada quien lo que merece. Cuando Adán y Eva pecaron, hubo una consecuencia, pero Dios les dio una segunda oportunidad, ¿verdad? Y también con nosotros cuando pecamos hay consecuencias, pero Dios mandó a su Hijo Jesús para que Él pagara el precio de la condena máxima, que es ir al infierno, para que tú no vayas al infierno, para que tú no te pierdas tu alma. Él fue justo porque todos tus pecados, todos los pecados que tú cometiste, los pagó Cristo en la cruz. Ahí fueron crucificados. Y de tal manera que Cristo, cuando estaba en la cruz, dijo: Padre, ¿por qué me has olvidado? Como que Dios se hubiera hecho un silencio y hubiera dado la espalda cuando Jesús estaba en la cruz. Pero no es que le dio la espalda, sino que ahí estaba siendo enjuiciado todo el pecado que tú cometiste, que yo cometí y que cometió toda la humanidad. Porque Dios es justo. Dios dice que la paga del pecado es muerte, y Cristo pagó con muerte el pecado tuyo y el pecado mío. Esa es la justicia de Dios, que nosotros ahora ya no tenemos que pagar porque Cristo pagó. Esa es la verdadera justicia de Dios, que nosotros merecíamos la muerte, merecíamos el infierno, pero Cristo fue al infierno, Cristo murió en la cruz, Cristo derramó sangre para que tú fueras libre y puedas entrar al reino de los cielos. Entonces yo termino y le dejo el tiempo a mi hermano. Sí, bueno, y será predicadora del Evangelio. Nada más leo Mateo 24:14 y nada más Mateo 24:14. Porque fíjese, este Evangelio, Dios le va a dar la oportunidad a todos.
24:14. Dice, y este evangelio del reino, el de Cristo, dice, será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es decir, Dios le va a dar la oportunidad a todos. No va a haber alguien que no reciba la oportunidad. ¿Va a venir un juicio? Sí, pero sin antes viene la oportunidad de Dios. La oportunidad es hoy, ¿verdad? Y Dios te dice como Noé, ¿verdad? Entra al arca, entra hoy es el día de tu salvación. No esperemos para mañana. Sí. ¿Quién era el papá de Israel? Jacob. ¿Sí sabes la historia? Sí. ¿Cómo se llamó esa nación de Israel? Sí. ¿Cómo se llama su hermano el que traían conflicto? Jacob y Esaú. Pero Dios le puso otro nombre, ¿no? No, Dios. A Israel, pues primero se llamaba Jacob. Y luego le puso Israel, que significa príncipe de Dios. Dios te quiere hacer a ti príncipe para que entres en su reino, pero tiene que cambiarte. O sea, Jacob significa tramposo, embustero. Él era un tramposo, ¿verdad? Y no solo él, sino sus descendientes de él también hicieron trampa y le heredaron a él esa genética. Por eso es que él llegó a ser tramposo, igual nosotros, ¿verdad? Pero él se enfrentó con el ángel de Jehová, dice que peleó con él y le quebró la cadera. Entonces él dice, bueno, como peleé con Dios, entonces eso hizo un cambio en la vida de él. Igual Dios quiere a nosotros hacer un cambio, pero quebrar nuestro corazón, quebrarnos a nosotros espiritualmente, como la piedra que está dura. Antes de yo llegar a Cristo, yo tenía un corazón duro como una piedra. Y cuando yo oí la palabra de Dios, que era más dulce que la miel, pero más fuerte que un martillo, que era dura la palabra, pero al mismo tiempo tan dulce que quebró mi corazón. Porque la palabra de Dios puede quebrar el corazón más duro. Porque el arma más fuerte de todo el mundo no es la bomba atómica, es el amor de Dios, que puede cambiar el corazón más duro, que puede quebrarlo. Y así como quebró a Jacob, lo convirtió en Israel, que es príncipe de Dios, Dios quiere quebrar nuestro corazón y cambiarnos en príncipes de Dios, en un Israel espiritual, porque nosotros ahora pertenecemos a Israel, pero un Israel espiritual. Dios los mandó al desierto 43 años. Los mandó, 43 años. o sea, que iban a cruzar el desierto por 40 años. Iban a, en todo el Éxodo, la palabra Éxodo significa salida. Éxodo significa salida. Y el libro del Éxodo marca la salida del pueblo de Israel. Y hay un Éxodo para el pueblo de Israel y un Éxodo para la iglesia, ¿verdad? El Éxodo de la iglesia es un Éxodo espiritual, porque nosotros también vamos a ser sacados de este mundo, pero ese es otro tema. Entonces, si se gusta poner de pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Cierre sus ojos, vamos a orar, bueno, o como los guste tener. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias porque tú nos tienes en este lugar, Padre, porque podemos oír de tu palabra. Te pedimos que tu palabra, Señor,